Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Zacarías. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice la palabra de Dios, Zacarías 4, 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Oramos. Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la oportunidad de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias por la compañía de los ángeles. Gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Gracias por darnos a Cristo Jesús. Padre, gracias por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que reciben la presentación de su palabra en esta hora. Y ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Háblenos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. El título para hoy es El Espíritu Santo y el hombre interior. Segunda parte. Cuando hablamos en el tema anterior, vimos el hombre interior en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento. Dentro de sí, dentro de ti, Dios se comprometió a colocar su espíritu dentro de sus hijos, dentro de su pueblo. Leímos Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Nos quedamos en el tema anterior hablando en Efesios capítulo 3, versículo 16 al 19, donde el apóstol Pablo utiliza la frase hombre interior y explica y presenta la manera hermosa, maravillosa como participa el Padre, participa el Hijo y el Espíritu Santo. Nos dice en el versículo 16 que Pablo está en oración, está orando para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Decíamos que el hombre interior está compuesto, formado por el ser intelectual y el ser espiritual en el ser humano. Y que el ser intelectual, dicen los investigadores de la Biblia, los exegetas bíblicos, el hombre intelectual está constituido por la mente, la voluntad y la conciencia, de manera que Pablo está orando para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior. Está orando, fortalecidos, krataió, con poder, dinamis. Está orando para que la mente, la voluntad, la conciencia sean completamente potencializadas, estén tan potentemente enraizadas en Dios y en su palabra, que nada ni nadie le pueda mover. Sin embargo, también habla de poder, es decir, dinamismo, un poder dinámico que mueve, que cambia, que transforma. La persona que está llena del Espíritu Santo, que está ungida por el Espíritu en su hombre interior, entonces tiene una mente dinámica, una voluntad dinámica, una conciencia dinámica. Es una persona ungida del Espíritu de Dios que deja huellas donde está, donde pasa o donde va, porque es solo el instrumento del cielo para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Fortalecido con poder en el hombre interior, dice Pablo, por su espíritu, hombre interior. Decíamos en el tema anterior que cuando hablamos de hombre interior, cuando hablamos de la parte del ser intelectual que involucra la mente, la voluntad y la conciencia, entonces se hace de rigor estudiar tres palabras
que aparecen en el Nuevo Testamento. La palabra nous en griego significa mente, la palabra dianoia y la palabra ennoia. La palabra dianoia tiene que ver con el entendimiento, con la mente, la disposición de los pensamientos. Y la palabra ennoia tiene que ver con lo que tenemos dentro. Empezamos en el tema anterior a hablar de la palabra nous. Y hoy debemos avanzar en esa dirección y empezar a dar los detalles. Cuando leemos el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, el apóstol Pablo utiliza esta palabra. Dice Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente. Dice Pablo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No se conformen al mundo, no se encuadren en el mundo, no se enmarquen en el mundo, no se encuadren en el mundo, no sean mundanos. Todo lo contrario, dice el apóstol Pablo, transformaos, sean cambiados completamente. Metamorfo, que haya una metamorfosis. Así como la oruga, un gusanito, se convierte en una mariposa, entonces ustedes necesitan ser transformados por el Espíritu Santo. Ya dijimos que en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, Pablo dice, para que seáis transformados de gloria en gloria como a su imagen por el Espíritu. El Espíritu viene y comienza a hacer el trabajo en nosotros, el proceso del nuevo nacimiento, el arrepentimiento, la conversión, empieza a hacer un cambio profundo en nuestra vida, de manera que entonces empezamos a reflejar en nosotros la imagen preciosa de Jesús. Decíamos también en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23, cómo somos renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nuevo nacimiento, arrepentimiento, cambio de la mente, conversión, regeneración. Es un cambio profundo y completo que obra el Espíritu Santo. También nos hace participantes de la naturaleza divina. Cuando recibimos la simiente que viene de lo alto, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, que no peca ni puede pecar, entonces tenemos dos simientes, dos naturalezas. La de abajo, que no solamente lo que sabe es pecar, fuimos formados, fuimos hechos en pecado, Salmo capítulo 58, versículo 3, pero ahora al encontrarnos con Jesús, entonces recibimos esa simiente que viene de lo alto, esa simiente santa. De manera que el cristiano tiene dos simientes, una de abajo, mala y pecaminosa, que no se arregla, y una de arriba, que ni peca ni puede pecar. Entonces, en la vida del cristiano, lo que se ve es cuál de las dos simientes está trabajando, cuál de las dos simientes está alimentando. Llama la atención como Pablo presenta en una manera clara la situación del ser humano. Ponga cuidado, cuando una persona no conoce a Dios, no le importa a Dios, no le interesa a Dios, ni Jesucristo, ni la fe, ni nada, Pablo le da un nombre. Cuando la persona está envuelta, involucrada, entregada, dedicada a Dios, Pablo le da otro nombre. Pero cuando la persona que empezó caminando con Dios, de alguna manera vuelve atrás, entonces Pablo le da otro nombre. 1 de Corintios capítulo 2, versículo número 14 al 16, dice Pablo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí le llama el hombre natural, al que no le importan las cosas de Dios. Y añade ahora, dice en el versículo 15, 1 Corintios capítulo 2, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Pablo nos está diciendo que hay dos grupos.
a los que no le importa a Dios y los que son entregados y consagrados a Dios. Sin embargo, triste y lamentablemente, este grupo de la derecha, conocido como los espirituales, muchas veces no crecen. Conocen, comprenden, pero no entienden, se estancan. Y entonces aparece un nuevo grupo. Capítulo 3, versículo 1, dice Pablo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Esos espirituales que no crecen, esos espirituales que no avanzan, esos espirituales que no pasan del nivel de conocer y comprender, no entran al nivel de entender, vivir la experiencia, vivir lo que aprendieron, a esos Pablo le llama carnales. Ahora, Pablo nos dice en Romanos 12:2 que no nos encuadremos en el mundo. Mire que le dice hermanos. Se está refiriendo a aquellas personas que conocieron la verdad, que se entregaron a Jesús en algún momento, pero no siguieron avanzando, no siguieron creciendo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, de vuestra nous, de vuestra mente. La palabra nous significa mente, entendimiento, sentido, comprensión, razón. Y cuando seguimos buscando, descubrimos que la nous es la capacidad otorgada por Dios de pensar, de razonar. La capacidad de pensar en forma reflexiva. No se enmarquen en el mundo. Permítanle al Espíritu Santo que le transforme, que le renueve la mente. La mente, que comprende tanto las facultades de percibir y comprender como las de sentir, juzgar y determinar, por lo tanto, esa nous, número 1, nos habla de la facultad intelectiva, el entendimiento. Veamos en la Biblia el uso de esa palabra en ese enfoque. La nous como la facultad intelectiva, el entendimiento. San Lucas, capítulo 24, versículo 45. Recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Bíblico, la Biblia y solo la Biblia. Gramático, el significado de las palabras en la Biblia, y descriptivo, cómo la Biblia se explica a sí misma. Veamos ahora esta palabra nous utilizada en distintos aspectos, como estamos viendo esta primer enfoque. La nous como la facultad intelectiva, el entendimiento. San Lucas capítulo 24, versículo 45. Dice el verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Les abrió la nous, les abrió la facultad intelectiva, les abrió el entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7. La Biblia es un manantial y cuando usted la permite brotar como ella tiene que brotar, esa agua dulce y refrescante cambia y transforma la vida. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La nous, esa capacidad, esa facultad intelectiva, dice Pablo, que sobrepasa todo entendimiento. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo se puede estar en paz en medio del dolor y el sufrimiento? ¿Cómo se puede estar en paz en medio de la guerra? ¿Cómo se puede estar en paz en medio de la persecución? Sobrepasa todo entendimiento. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 14, aparece la palabra otra vez. Mire qué cosa linda. Primera de Corintios 14, 14, dice el versículo 14. Primera de Corintios 14,
versículo 14. Recuerde, estamos con la serie El Espíritu Santo hoy y estamos viendo la segunda parte del título, El Espíritu Santo y el hombre interior. Estamos definiendo la palabra nous para entender más claramente lo que significa hombre interior. Mire qué belleza, 1 Corintios 14, versículo 14, porque si yo oro en lengua desconocida, dice Pablo, mi espíritu ora, y añade, pero mi entendimiento queda sin fruto, mi capacidad intelectiva queda sin fruto. No sé lo que está pasando, no sé lo que estoy diciendo, no sé lo que está ocurriendo. Versículo 19, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Qué está diciendo Pablo? La facultad intelectiva, el entendimiento, prefiero poner las cosas bien claras, que la gente entienda, comprenda, que la gente sepa lo que está pasando y no que la gente ignore o desconozca lo que estoy diciendo. 1 Corintios capítulo 2, versículo 16, mire qué belleza, donde aparece en el marco que aparece esta palabra nous en relación a Jesús. Dice el versículo 16, mire qué belleza, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Es el anhelo de Dios que cada uno de nosotros tenga la mente de Cristo. Es el más alto honor tener la mente de Cristo, la nous de Cristo, la manera, la forma, la facultad intelectiva, el entendimiento que tuvo Cristo. Y precisamente a eso viene el Espíritu Santo, para enseñarnos, para instruirnos, para capacitarnos, para prepararnos, para estar con nosotros, para transformarnos, para renovar nuestra mente. Esto es de vida o muerte. Necesitamos conocer, comprender y entender lo que es la religiosidad y lo que es el cristianismo. Religiosidad tiene que ver con religión. Cristianismo tiene que ver con Cristo. Religiosidad significa vivir una religión. Religión, religare en latín, significa ligarse de nuevo, unirse otra vez. Se repiten acciones. Cuando una persona tiene caballos y los alimenta y los cuida y los guía, etc., y día a día está repitiendo eso, pues el cuidado de los caballos es su religión. Pero eso no significa que vaya a alcanzar la salvación y la vida eterna. Cuando se hace de los asuntos religiosos o cuando se hace de los asuntos espirituales una religión, se repiten acciones religiosas que no producen cambio. En cambio, cuando se conoce a Jesús, cuando se entrega la vida a Jesús, cuando se conoce, comprende y entiende a Jesús, hay un cambio progresivo. Como repetimos muchas veces, Proverbios 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hay una transformación progresiva. Se va más allá de los límites, la vida trasciende. Allí la importancia y lo interesante de lo que estamos estudiando, el hombre interior. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, se ve un cambio, una transformación. La vida ya no está enfocada en lo carnal, sino en lo espiritual. Sigue diciendo la Biblia, Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, la palabra nous. Apocalipsis 13, versículo 8. Esta palabra es interesante, pero hay 2 más que necesitamos ver en algún momento. Apocalipsis 13, versículo 8. Dice el versículo 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo.
Note usted, mire cómo la palabra de Dios presenta a Jesús en el centro. Y el versículo 18 dice, aquí hay sabiduría, Apocalipsis 13, 18. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Cuente el número de la bestia, pero dice el que tiene entendimiento, el que tiene la facultad intelectiva, el que usa la nous, el que usa su mente. Entendimiento. En el capítulo 17 aparece la palabra otra vez, versículo número 9. Mire qué interesante. Capítulo 17, versículo 9 dice, esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Para la mente que tiene la facultad intelectiva, para la mente que está despierta. Llama la atención otra acepción de la palabra nous. Ya vimos la facultad intelectiva, el entendimiento. Número 2, la nous nos habla también de la razón, la facultad de reconocer el bien y rechazar el mal. Ponga cuidado, mire qué interesante se pone esto. En Romanos capítulo 1, versículo 28, recuerde, estamos usando el método bíblico gramático descriptivo, no es lo que dice el predicador, no es lo que piensa el predicador, es lo que dice Dios, es lo que presenta Dios, es lo que cree Dios y lo dice a través de su palabra. Romanos capítulo 1, versículo 28, dice a Romanos 1, 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios lo entregó. Es una declaración legal. Dios los entregó. Su razón, la facultad de reconocer el bien y el mal, la facultad de rechazar el mal, como no tomaron en cuenta a Dios, entonces Dios hizo una declaración legal. Su mente fue una mente entenebrecida, una mente reprobada. La palabra sigue apareciendo con esta acepción en el capítulo 7 de Romanos, versículo 23. Romanos 7, 23, dice el verso 23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo está presentando el conflicto interno que tiene. Recuerde, hemos hablado de la simiente que viene de lo alto y la simiente de abajo, la simiente de nuestros padres. Estas dos simientes dentro de nosotros crean una tormenta, un conflicto interno. Y Pablo dice que con la mente, dice él, versículo 23, veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La nous de mi mente, la nous, la razón, la facultad de reconocer el bien y rechazar el mal. Veo que en mí está presente el mal. Está el bien, pero también está el mal. Está la simiente de lo alto, pero también tengo la simiente de abajo. Tengo una lucha dentro de mí. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, la palabra sigue apareciendo y sigue aclarándonos su valor y su significado. Dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 5, mire qué interesante, dice el versículo 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pablo le está diciendo a Timoteo, ten cuidado porque hay hombres corruptos de entendimiento, corruptos de la mente, tienen una razón corrompida. La capacidad de distinguir el bien y el mal se le dañó. Dice Pablo, privados de la verdad. Y presenta Pablo estas características y también añade que toman la piedad
como fuente de ganancia. Y le dice a Timoteo, apártate de los tales. Estas personas con la mente dañada utilizan los asuntos de Dios para enriquecerse, utilizan los asuntos de Dios para ganar posición. Esa mente, esa nous, está llena de oscuridad. Esa nous, esa mente, está dañada. Terminan muchas veces haciendo las cosas sin saber lo que están haciendo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo número 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. El significado de la palabra nous, con la acepción de la razón y la facultad de reconocer el bien y rechazar el mal, su mente se le dañó. No ven la diferencia entre lo bueno y lo malo. Su mente se corrompió. Están bregando con los asuntos santos y espirituales para beneficios personales. No se están dando cuenta el juego peligroso que están llevando. Nous. En el libro de Tito, en el capítulo 1, versículo 15, la palabra aparece otra vez con esa acepción. Dice el versículo 15, Tito capítulo 1, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente, su nous y su conciencia están corrompidas. Note usted que se repite mucho la palabra corrupción, corrompida, corrompió, y tiene que ver con la mente. No os, dice Pablo, no se conformen a este mundo. No permitan, Romanos 12:2, que el mundo les dañe la mente. ¿Cómo es posible una persona cristiana con una mente mundana? Una persona cristiana con una mente corrompida. Una persona cristiana con una mente completamente divorciada de Dios y de su palabra. Pongan cuidado, dice el apóstol Pablo. En Romanos capítulo 7, versículo 25, Pablo sigue usando esta palabra. Romanos capítulo 7, versículo 25. Dice el verso 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Él sabe lo que está pasando en su ser. La simiente de abajo, simiente carnal que heredó de sus padres, solo tira para el mal. La simiente que viene de arriba, la simiente incorruptible, no peca ni puede pecar. Y aquí está el conflicto. Él dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tengo este conflicto interno. Puede diferenciar, tiene muy clara la facultad de la razón, la facultad de reconocer el bien y rechazar el mal. Sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. En el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2, nuestro punto de partida, Pablo establece, no se enmarquen en el mundo, no se conformen a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, de vuestra nous. Y cuando la mente sea renovada, sea cambiada, sea transformada, sea equipada, sea habilitada, sea capacitada, cuando eso pase, entonces el propósito, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La mente iluminada con el conocimiento de su palabra, la mente cambiada y transformada por el Espíritu Santo, entonces será capaz de ver, de conocer, comprender y entender la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Necesitamos esa renovación, necesitamos ese cambio. En el libro de Efesios, capítulo 4, el versículo número
23, capítulo 4, versículo 23, Efesios. Mire usted lo que dice el apóstol Pablo. Efesios 4, 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos. Renovar. Setear de nuevo. Cambiar. Comenzar de nuevo. Y renovaos en el espíritu de vuestra nous, en el espíritu de vuestra mente, en la razón, en la facultad de reconocer el bien y reconocer el mal. Que el espíritu pueda hacer ese trabajo en la mente suya y en la mente mía, y veamos claramente lo que es bueno, lo que es malo, lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Eso tiene que ver con la nous. Otra acepción de la palabra nous. La palabra nous nos habla de el poder de considerar y juzgar con sobriedad, con calma e imparcialidad. Número uno, recuerde, decíamos que la palabra nous comprende tanto la mente, las facultades de percibir y comprender, como las de sentir, juzgar y determinar. La palabra nous tiene que ver con la facultad intelectiva, el entendimiento, tiene que ver con la razón, la facultad de reconocer el bien y rechazar el mal. Y ahora vamos a ver el poder de considerar y juzgar con sobriedad e imparcialidad. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Mira lo que dice Pablo, cómo aparece esta palabra en ese contexto, en ese tenor. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 2. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No os dejéis mover, dice Pablo, de vuestro modo de pensar. Allí aparece la palabra nous. Manténganse firmes, sobrios, calmados e imparciales en ese conocimiento que tienen acerca de la venida de Jesús. No se dejen mover. El Señor viene, sí, pero no viene ya, decía Pablo en su época. Manténganse firmes en ese enfoque. Llama la atención otra acepción de la palabra nous. Es un modo particular de pensar y juzgar. Romanos capítulo 14, versículo 5. Una palabra rica, una palabra preñada de significado. Romanos capítulo 14, versículo 5. Dice Romanos 14, versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Y dice Pablo, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Cada uno sepa lo que está decidiendo. Cada uno conozca, comprenda y entienda lo que está decidiendo. Cada uno sepa juzgar apropiadamente. ¿Qué es lo que dice Dios en su palabra? ¿Qué es lo que presenta la palabra de Dios? Asegúrese que usted está enfocado o enfocada en lo que Dios dice a través de su palabra. No un invento humano o una decisión de hombre, sino lo que dice Dios en su palabra. La palabra nous es riquísima. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Estamos con el tema El Espíritu Santo y el hombre interior. Estamos estudiando el hombre interior que constituye la mente, el hombre interior tiene que ver con el ser intelectual y el ser espiritual. El ser intelectual tiene que ver con la mente, la voluntad y la conciencia. Estamos trabajando con la mente y estamos usando tres palabras que aparecen en el Nuevo Testamento, la palabra nous, la palabra dianoia y la palabra ennoia. Estamos mirando y acabamos de ver la palabra nous, que constituye toda la mente y todo lo que tiene que ver con la nous, con la mente. Ahora necesitamos trabajar con una segunda palabra
que tiene que ver con esta mente humana, tiene que ver con la presencia del Espíritu Santo en el hombre interior. La palabra es dianoia. En el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 18, dice Efesios capítulo 1, versículo 18, lo siguiente. Efesios 1, 18. La Biblia es un manantial tan profundo, tan profundo, tan profundo, que la eternidad no será suficiente para terminar de entenderla o comprenderla o definir, terminar. Es imposible. Este pequeño libro ha traído de cabeza a todos los sabios y científicos que han pasado por esta tierra. Este pequeño libro se ha mantenido por los siglos y este pequeño libro, su contenido permanecerá para siempre. Es la palabra de Dios. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra de Jehová, el Dios nuestro, permanece para siempre. Y si usted decide llenarse de esa palabra de Jehová, y si usted acepta que Dios le llene con su palabra, entonces, como la palabra permanece para siempre, usted permanecerá para siempre. Y si se muere, no morirá para siempre, porque Pablo escribió acerca de Jesús cuando dijo, los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo digo, alabado sea el nombre de Dios. Estamos con la palabra dianoia. Efesios capítulo 1, versículo 18, dice Pablo, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dianoia, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria en su herencia en los santos. Recuerde, la palabra para qué define el propósito. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La palabra dianoia significa entendimiento, significa mente, significa disposición, significa pensamiento. Esta palabra nos habla del razonamiento crítico que considera a algún tema al moverlo de un lado a otro para llegar a conclusiones equilibradas, un razonamiento completo. Dianoia, dianus, a través de la mente. Razonar, profundizar, mover, sacudir, evaluar para tener una conclusión determinante basada en el resultado de la investigación. Es un razonamiento completo. Veamos algunas acepciones, por lo menos 4 acepciones de la palabra dianoia. Número 1, la mente como la facultad de entender, de sentir, de desear. En el libro de San Mateo capítulo 22, versículo 37, mire cómo aparece esta palabra. Recuerde, la Biblia es su sola intérprete. El método bíblico gramático descriptivo nos presenta claramente que la Biblia se explica a sí misma. San Mateo capítulo 22, versículo 37, mire qué belleza. Dice el versículo 37, Mateo 22, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dianoia. La facultad de entender, la facultad de sentir, la facultad de desear, con toda tu mente, entiendes lo que estás haciendo. Estás amando a Dios completamente. Ya conoces a Dios. Y ahora el amor, que es un principio, aflora en tu vida. Es la consecuencia, el resultado de conocer a Dios. Mientras más le conoces, más le amas, porque nadie te ha amado como Él lo ha hecho. Dianoia, Hebreos capítulo 8, versículo 10. Mire qué cosa linda. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Esto fortalece la fe, esto vigoriza el ser, esto nos hace crecer, porque nuestra fe está apoyada en la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 10 dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pondré mis leyes en la mente de ellos. Pondré mis leyes en lo profundo de su ser, para que entiendan, sientan, deseen las cosas conforme a mi voluntad, conforme a lo que establezco. Una mente clara y aclarada, una mente sacudida, una mente colocada en su justo lugar, una mente medida, una mente habilitada, preparada, equipada. Pondré mis leyes en su mente. Vivirán conforme a mi voluntad establecida en mi santa ley, en mis enseñanzas, en los mandamientos. Cuando usted lee los mandamientos, descubre que hay dos tablas, una primera tabla que tiene que ver con la relación con Dios y una segunda tabla que tiene que ver con relación con los seres humanos. Cuando la ley de Dios es fijada, colocada en la mente de la persona, entonces tiene una hermosa relación con Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Pero segundo, tiene una buena relación con los seres humanos, en lo que tiene que ver con Dios y al prójimo como a ti mismo. Recuerde que nadie más santo que Jesús, pero tuvo enemigos mortales que querían arrancarle la cabeza. Jesús vivió siempre en paz con Dios y hubo personas que le amaron al punto de hasta que dieron sus vidas, vivieron como mártires y dieron su vida por amor a Jesús. Pero hubo otros que buscaron la manera de quitarle la vida y lograron al final condenarlo siendo inocente y llevarlo a la muerte. Así que usted mire en el espejo de Jesús. Si el Santo Espíritu vive en usted, si Dios le ilumina la mente, entonces habrá dos grupos con relación a usted. Los que le amen, pero también los que le van a odiar, como lo hicieron con Jesús. Segunda acepción. Bueno, primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, veamos este último versículo con esta palabra de anoia en esta acepción que estamos tocando. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 13, dice el verso 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñirse, ajustarse el cinturón, prepararse, ponerse a tono, equiparse, habilitarse. La mente, sacudir la mente de manera que se coloque y se enfoque como tiene que ser. Cíñanse, sacúdanse, despiértense, sean sobrios, no ebrios, no se emborrachen. Y dice el apóstol Pedro, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y él dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si la mente está habilitada, si la mente está sacudida, si la mente está preparada, comprenderá que sin santidad nadie verá al Señor. Hoy día, lamentable y tristemente, se ve un descuido, una dejadez en la vida espiritual de muchos que solamente son religiosos, no apuntan a ser cristianos. Y lamentablemente, entonces se ven todo tipo de cosas raras que la gente hace en el nombre del Señor. Y esto ha traído una confusión espantosa al punto que muchas almas se retiran y caen en la trampa triste y desgraciadamente que les lleva a la perdición. La palabra de anoia entonces significa la mente como facultad de entender, sentir, desear. Número 2, la palabra dianoia también se utiliza con el significado de entendimiento. Primera de Juan capítulo 5, versículo 20. La Biblia es un manantial, la vida es hermosa, la Biblia es hermosa y maravillosa. Primera de Juan 5, 20. Mira lo que dice el versículo 20.
pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Nos ha dado entendimiento, nos ha convencido, nos ha convertido y nos ha sacudido la mente para que nos despertemos y nos demos cuenta quién es Jesucristo, quién es el Hijo de Dios. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Conocerle a Él es conocer a Dios. Jesús le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Él dijo: antes que Abraham fuese, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy. Número 3, dianoia habla también de la mente, la manera de pensar y sentir. Recuerde, estamos trabajando con la serie El Espíritu Santo hoy. Todo lo que estamos haciendo es hablando de la obra y la vida del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Estamos trabajando con el título El Espíritu Santo y el hombre interior. Hemos dicho que el hombre interior, dicen los exegetas bíblicos, constituye nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Estamos trabajando con el ser intelectual, que involucra la mente, la voluntad y la conciencia. Y dentro de la mente estamos trabajando con 3 palabras: la palabra nous, la palabra dianoia y la palabra ennoia. Estamos en este momento trabajando con la palabra dianoia, que significa sacudir la mente, significa habilitar la mente, preparar la mente, enfocar la mente. Y estamos viendo las distintas acepciones con esta palabra. Número 1, la mente como la facultad de entender, sentir y desear. Número 2, la mente como entendimiento, dianoia, dianus, a través de la mente, entendimiento. No solamente recibir la información, no solamente ser capaz de repetir la información, sino habilitar nuestro ser para tomar esa información e integrarlo a la vida. Ahora vivimos esos conocimientos que recibimos, se muestran y se manifiestan en nuestra vida. Entendimiento. Número 3, la mente, la manera de pensar y sentir. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Colosenses capítulo 1, versículo 21. Es hermosa la palabra de Dios cuando nos descubre la verdad de la vida. Colosenses capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Dice Pablo, enemigos en vuestra mente. Me gusta cómo Pablo presenta en el capítulo 5 de Romanos la situación de los seres humanos. Cómo y hasta dónde nos ha amado Dios, cómo nos ama Dios. Dice el apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 6, porque Cristo, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El amor de Dios para nosotros es tan grande que cuando éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos impíos, Cristo murió por nosotros. Cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y aun cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo se entiende eso? Y ahora nos dice el apóstol Pablo esta maravillosa declaración, Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte,
para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. El empeño, el interés de Dios en darnos la salvación y hacer de nuestra vida un testimonio, transformándola, cambiándola, ajustándola, preparándola para reflejar en nosotros su santidad. Como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 3, versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como dice Pedro, 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. No es solo ser un religioso, es mostrar la belleza y la santidad del carácter de Dios, no solo a los hombres. 1 Corintios 4:9. Somos espectáculos, dice 1 Corintios, dice Pablo, a los hombres, a los ángeles y al cosmos, al universo. Dios tiene planes con nosotros. San Lucas capítulo 1, versículo 51. San Lucas capítulo 1, versículo 51. Esto es maravilloso, este asunto de el hombre interior. San Lucas capítulo 1, versículo 51, dice la palabra de Dios. San Lucas 1, 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Dianoia, en el pensamiento de sus corazones, en su manera de pensar, en su manera de sentir. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 1, también participa del significado de dianoia con esta acepción de manera de pensar y sentir. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. La Biblia es un manantial que nos introduce en el conocimiento de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Amados, dice Pedro, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, vuestra limpia vuestra limpia dianoia, su manera de pensar y de sentir, que ustedes vean claramente lo que les estoy presentando. Y finalmente, la palabra dianoia nos habla de pensamientos malvados. Efesios capítulo 2, versículo 3. Efesios capítulo 2, versículo 3. Dice Efesios 2, 3. Muchas personas cuando leen la Biblia piensan que es solo leer y leer. No. La verdadera ciencia de las ciencias, si es que se entiende el concepto de ciencia como lo que en verdad es, está en la palabra de Dios. Nadie más que Dios. ¿Quién creó el universo? Dios. ¿Quién creó todo lo que existe? Dios. ¿Quién creó todo lo que? Dios. Entonces nadie puede saber más ciencia que Dios. Y la Biblia es su palabra. Allí está la belleza y la grandeza. La ciencia de la salvación. Las personas se contentan solo con las doctrinas y se quedan allí. No. Las doctrinas solamente son una antesala para entrar al conocimiento de la persona de Jesús. Recibimos el conocimiento, recibimos la doctrina, recibimos la información, nos entregamos al Señor, nos bautizamos, registra nuestro nombre en el libro de la vida, muy bien, pero no ha terminado, eso apenas es el comienzo. Y ahí comienza la aventura maravillosa de conocer, aprender por la eternidad, pero ya nuestro nombre está en el libro de la vida. Jesucristo lo puso muy claro en San Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Él puso muy en claro el proceso, el procedimiento. Háganlo discípulos, bautícenlo y enséñenle. Un discípulo es un seguidor, un aprendiz. Número 2, bautícenlo. Y número 3, enséñenles. Si es verdad que usted ya se bautizó, si es verdad que tiene su nombre en el libro de la vida, entonces usted tiene que estar en un constante crecimiento de conocimiento, porque el sellamiento es un afianzamiento a la verdad tanto intelectual como espiritualmente. De modo
que los que están siendo sellados son inconmovibles. En la manera que usted crece en el conocimiento de la palabra de Dios, en el conocimiento de la persona de Dios, en el conocimiento de la persona de Jesús, en el conocimiento de la persona del Espíritu Santo, nada ni nadie lo mueve de su fe, crece, se desarrolla y su vida se convierte en un poder en la tierra. Efesios capítulo 2, versículo número 3, dianoia, con la acepción de pensamientos malvados. Dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. La voluntad de la carne y de los pensamientos, dianoia. Vivíamos completamente con pensamientos espantosos, asquerosos y raros. Estábamos viviendo en la maldad. Nous, dianoia, ennoia. Agradecemos a Dios por el tiempo y terminamos aquí con la palabra dianoia, y en la próxima entrega tenemos que trabajar con la palabra ennoia. ¿De qué estamos llenos? ¿Por qué Pablo en Hebreos 4:12 utiliza esa palabra cuando habla de la mente? Amigo, amiga, mi pregunta en esta hora: ¿acepta usted darle a Dios todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a su vida y le habilite la nous y le prepare a través de la dianoia, sacudirle la mente para que le haga conocer, comprender y entender? ¿Acepta que la palabra de Dios anide en usted permanentemente? ¿Acepta usted a Jesús como su único y suficiente Salvador? ¿Le da usted derecho legal espiritual a Dios para que el Espíritu venga con su caja de herramientas y le prepare la mente para recibir la verdad divina? Si usted dice que sí, por favor, levante la mano conmigo y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, le damos gracias por estar con nosotros. Le damos gracias, Señor, por la presencia y la dirección de su Espíritu Santo. Padre, le damos gracias por darnos a Cristo Jesús. Le damos gracias, Señor, por su amor, su bondad y su misericordia. Aceptamos a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Y le damos todo el derecho legal espiritual para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y cambie y transforme nuestra mente. Padre, como dice Pablo, queremos tener la mente de Cristo. Queremos vivir la vida de Cristo. Por eso le entregamos todo a usted en su mano santa, para que su Espíritu forme a Cristo en nosotros, quien es la esperanza de gloria. Haga que cada día le amemos más, Señor. Toque la vida, la mente, el corazón de las personas que están en el valle de la decisión y puedan definitivamente entregarse a usted, para que a través del santo bautismo sus nombres se registren en el libro de la vida. Reciban la unción del Espíritu Santo, se conviertan en embajadores del cielo, mensajeros del cielo, y ayuden a que muchas almas se salven. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús.